rebordismo. Acá tenemos también a Suapa en el lado de Twitch. Ya vamos a llegar a todo ese tipo de anuncios, pero dale la bienvenida. Y bueno, si leyeron bien los anuncios que venimos haciendo, y si lo ven acá presente en el Space, hoy vamos a estar teniendo un Aftermaga un poco distinto, con la presencia de nada más y nada menos que aquel buen peronista liberal Carlos Maslatón. La verdad es que nosotros estamos bastante todos emocionados, creo, estamos todos bastante manijas porque es una linda situación para abrir el diálogo que siempre solemos tener los lunes a esta hora. Antes de arrancar, sí me gustaría dejar en claro algo que yo lo voy a ir repitiendo. Ya quizás si estuvieron acá más de una vez saben que a veces repito los anuncios a lo largo de la noche. Y lo que voy a estar repitiendo, bueno, es más o menos justamente como vamos a intentar de una dinámica distinta esta noche por las condiciones dadas. Quería dejar en claro un par de cositas. Bastante simples o básicas, pero me parecen importantes. Primero y principal es una cuestión de moderación, donde nosotros vamos a hacer, como siempre, dar la palabra y el micrófono siempre va a estar abierto en ese sentido. Vamos a regular un poco el número de oradores al mismo tiempo, como para que no se pisen mucho entre ustedes, para que también podamos organizar mejor las réplicas o los comentarios subsecuentes que quieran hacer. Quiero ser totalmente terminante con esto. Cualquier falta de respeto, cualquier insulto, cualquier improperio, cualquier cosa que no busque el diálogo ameno va a ser automáticamente sancionado, automáticamente se van a ir del Space y no van a volver a entrar. Y sépanlo, es la directiva que queremos tomar, porque la verdad que venimos teniendo todos estos días, todos los diálogos más o menos posibles. Si hoy llega a ser cualquier tipo de diferencia en eso, todo mal y se corta automáticamente. Y además de eso, vamos a, por una cuestión de tiempo, porque también queremos que hable todo el mundo, todo quien quiera hablar, la verdad que es eso, vamos a intentar moderar un poco más también el tiempo. Así no se nos van 30 minutos en una sola idea y podemos tocar lo más posible. ¿Vos, filosófico, algo para decir? No, yo creo que fuiste bastante claro con estas temáticas, con estas reglas. Así que nada, con todo esto acordado del tema moderación, ya podemos dar por empezada la charla. Ya se unió bastantes personas, ya estamos acá. Sí, también tenemos, bueno, recuerdo como siempre que tenemos el twitch.tv/aftermaga, estamos transmitiendo esto, va a quedar grabado también como el video on demand. Y por si no quieren participar a modo de voz, pueden escribir, vamos a estar leyéndolo y también transmitiéndolo. Como por ejemplo este mensaje al azar de Agob y Dragones, que pregunta, ¿esto es participativo? Sí, pequeño agobero de Dragones, esto es participativo. Así que desde ya, no tengan miedo si quieren sumarse, si quieren hablar. Pero bueno, tocando un poco lo de hoy, ¿no? Digamos, ¿qué maga tan fuerte? Vos, no sé si, Carlos, tuviste la oportunidad de escuchar el maga de tu amigo Rebord hoy. No, pero ¿por qué no me contás un poco y de paso le explicás para los que no saben? Bien. Bueno, el maga de hoy para mí, entra en un top 5, la verdad. Obviamente habló a un modo muy Rebord de toda la situación de estos últimos días, la situación que vivimos desde el jueves, digamos, el atentado contra la vicepresidenta, y habló un poco, bueno, de todas las distintas posturas que fueron saliendo, tanto en los medios como en las redes, ¿no? Las posturas más solemnes, las posturas más extremistas, ¿no? Una cosa que a mí me gustó mucho cómo tocó, que también sé que es algo que vos también justo habías tuiteado y hablaste bastante al respecto, Carlos, sobre cómo es inadmisible y cómo la gente muchas veces no mide las consecuencias o el costo de cree que incitar la violencia es gratis. Que es algo que lo puedes hacer detrás de un teclado, no va a tener ningún tipo de repercusiones y no te va a repercutir a vos mismo como persona. Y nada, como eso literalmente es un costo que pagamos todos de acá hasta años y años por venir, ¿no? Es algo medio como que lo demuestra nuestra historia. Ese tipo sí. Es probable que yo que he vivido los últimos 40 años, o sea, los 40 años desde después de la caída de Malvinas, de la dictadura militar, nunca había un incidente así que genere tanta duda sobre lo sucedido. Me parece que acá hay, por un lado, un montón de personas probablemente sin conciencia de la criminalidad del acto que han dicho hubiera muerto, la bala tendría que haber dado, ¿no? Es muy interesante porque por otro lado está el negacionismo, la idea de que esto no sucedió, que está armado.
Yo le digo la verdad, yo lo vi esto de entrada, pero no solamente lo que me parecen a mí las imágenes, claro, me podrán decir varios que no soy experto ni en temas de armas, ni en temas de montajes artísticos, pero sí yo me siento un poquito más capacitado para opinar sobre lógica política. Y yo creo que es imposible hacer el montaje desde el punto de vista político, porque primero no creo que lo vayan a hacer. No veo a nadie del equipo presidencial o vicepresidencial que pueda hacer una cosa así, ni que lo quiera hacer, básicamente. Y además, si lo haces, te puede salir muy mal. Y la verdad que ese salir mal es lo que te hace decir, no, mejor que no lo pruebo, porque a ver si me descubren, ¿no? Y a ver si todavía sale mal, y como la película de esta que estaban filmando allá y no está cargada, pero está cargada y muere alguien. O sea, esto es un hecho real. Estoy convencido que es un hecho real. A mí no me queda claro si hay una conspiración atrás política, seguro que no. Pero bueno, me parece que hay gente suelta que está completamente loca y que hay mucho extremismo y que algunos han naturalizado que la violencia política puede existir. Carlos, Sí. te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo has visto la reacción política al atentado de parte del liberalismo, de parte de la oposición? ¿Cómo lo has notado? ¿Cómo lo has observado? Y yo estoy un poco disgustado con la forma en que esto se tomó. Hay demasiado negacionismo para mi gusto, ¿no? Inclusive en las últimas horas que se han clarificado varias cosas, como el brasilero, que lo confundían con otro, esto ya se sabe que no es. El tema del borrado del celular, bueno, parece que Herrera estaba programado de esa manera. De todas maneras, supongo que hay data recovery de eso. La pistola de agua para mí no existe, pero bueno, esto es como que se estuvo trabajando como mensaje en Twitter fundamentalmente y mucha gente lo ha creído. Dicen que 60% de la población, no sé si es verdad o no, que dice que esto no pasó. Con lo cual hay una confusión muy grande. A lo mejor el 60% es el que no votaría al gobierno, que es probable que el 60% no vote al gobierno. Y entonces el 40% sí. Entonces vos, sobre un hecho de la realidad, lo ponderás, lo valorás según que estés de acuerdo o no con la víctima o que estés a favor. Es una locura lo que está pasando. Me parece que hay una confusión entre deseo y realidad tremendo. Y en el liberalismo se vio mucho esto. Lamentablemente creo que es un error, se lo digo a todos mis amigos, a mis viejos compañeros, a los nuevos. Están locos, sí, combatirlo de otra manera el tema, pero no mientas, no inventes, no te ilusiones con cosas que no son. Esto es lo que tengo para decir. Yo estoy convencido que los hechos son reales. Y que, bueno, menos mal que no murió la vicepresidenta, ¿no? Hubiera sido una tragedia histórica para Argentina. De todas maneras, miren, ustedes saben que yo estoy muy positivo con el país en el sentido de que ha revertido su tendencia bajista. Esto puede ser que alguno no lo vea desde el punto de vista político, pero yo le doy sí mucha importancia a la situación donde vos estabas en un proceso de caída, ahora estás en un proceso de subida. Fíjense que los últimos días, con esta crisis política, lo mismo, los mercados y la economía siguieron en forma positiva. Y esto es importante porque quiere decir que vos podés tener juegos políticos, discusiones, confusiones, y la economía y la recuperación del país seguir su curso positivo. Con lo cual no veo una catástrofe institucional. Sí veo para el año que viene una demoledora campaña electoral, donde hay claramente tres sectores, donde yo no sé cómo queda después de todo esto. La verdad que no sé, yo veo a todos medio debilitados, a todos, y me gustaría medir qué es lo que ha pasado con Cristina Kirchner, sobre la cual ni siquiera entiendo o sé, y creo que no lo sabe nadie, si va a ser candidato o no. Pero bueno, nada, salvado el tema institucional, que para mí está salvado con esto. Veremos cuáles son los efectos electorales. Si alguien quiere decir algo al respecto, a mí me interesaría mucho escucharlo, ¿no? Perfecto. Carlos, entonces te consulto si este acto vos lo ves como que al peronismo lo sube al alza o lo baja. ¿Cómo lo notás? A mí me parece que claramente lo sube en cuanto a recomposición política interna. Me parece que las manifestaciones que vimos acá en Recoleta son importantes y lo de Plaza de Mayo fue importante. Lo que pasa es que al mismo tiempo el antiperonismo ha subido en las últimas semanas, subió mucho. Ya venía fuerte, pero ahora es muy fuerte. O sea que uno lo que mide después en encuestas es cuánto pasaje hay.
y fundamentalmente si quedan independientes, porque me parece que esto es un sí o no. Bueno, yo podría estar como un independiente acá, ¿no? Evaluando la situación. Soy un poquito, en estos aspectos soy un poquito menos sentimental y no estoy lleno de odio, ni para un lado ni para otro. Pero no, en cuanto a recomposición de militancia es importantísimo lo sucedido. Me parece que la lealtad existe, pero también existe del otro lado el gorilismo. Yo mismo, por opinar de esta manera, ¿sí? ¿Qué hice yo de malo en estos días? Dije que el atentado real. Las otras cosas que estoy diciendo es corrupción. A mí me encanta la corrupción. Me encanta que se desenmascare. Pero hagámoslo todo, ¿no? Y la tercera cosa que nadie me perdona es decir que el país está mejorando. Parece que es una cosa terrible, que es el ABC de mi trabajo diario, decir para dónde van las cosas. Yo digo que van para arriba. Pero esto se malinterpreta, se cree que es una opinión favorable al gobierno cuando no lo es. Podría serlo, pero no lo es en este caso, porque hace mucho tiempo que pienso de esta manera, mucho antes de que asuma Massa. Pero y eso lo que indica es mucha gente cegada y plagada de odio, y son odios que se van acumulando, y me parece, yo hasta ahora, mire, desde el 73 que no veo semejante nivel de gorilismo. Estamos en el máximo de gorilismo. O sea, podemos estar, por un lado, en el máximo de recomposición de los últimos 3 años, 4 años del peronismo, en cuanto a lealtad de la militancia, al mismo tiempo podemos estar en una tendencia antiperonista récord, y al mismo tiempo con una recuperación del país, ¿no? Así que son 3 elementos muy interesantes. Me parece muy interesante, Carlos, cómo tu visión no choca entre sí. El hecho de que el antiperonismo suba y de que el peronismo también suba no incluye conflicto social per se. No, el conflicto social se va a ir reduciendo para mí. Ustedes saben que la economía está al taco, si estamos en máxima producción, máxima demanda, por eso que hay inflación también, ¿no? Y yo vengo explicando por diferentes medios que la inflación que tenemos, que va a continuar probablemente más moderada, no ha erosionado los ingresos, porque de una u otra manera los ingresos han sido recompuestos en la realidad del mercado. Y cuando se vean los datos de pobreza, van a ver que van a ir para abajo, así como los de desocupación ya han ido para abajo. Entonces podemos tener 3 cosas: antiperonismo al taco, un peronismo recomponiéndose, 2 fuerzas opositoras, La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, luchando por su existencia, a veces subiendo menos, y una economía, bueno, son 3 cosas básicamente: antiperonismo extremo, peronismo recomponiéndose y una economía en ascenso. Con lo cual, esa economía en ascenso te da la posibilidad también de que haya, que se extreme la lucha política, porque queda casi como una diversión al costado de la realidad económica, ¿no? Bien, yo tenía una duda, Carlos, que me había quedado de esto que habías dicho, duda, pero una observación que es cierto, lo de cuando se habla de que quizás, volviendo un poco al primer tema, ¿no? Lo del atentado contra la vicepresidenta, de que había sido todas esas acusaciones de que fue montado, que vos dijiste algo que obviamente es muy arriesgado, o sea, es algo recontra que sale mal, y no es que sale mal y se terminó directamente la carrera política posiblemente de muchos involucrados, principalmente también por el estado de delicadeza, ¿no? El momento de delicadeza social, el cual estábamos transitando, justo también encima, uno puede decir, gracias a esas causas, ¿no? La causa vialidad, todo ese juicio, que obviamente a mí me parece bastante objetable dentro de todo. Digo, ¿cómo...? Es medio raro lo que voy a preguntar, pero vos, obviamente yo creo que todos sentimos un montonazo de alivio, y 100% un montonazo de alivio después de que no, efectivamente no sucedió nada. Pero más como una pregunta, no sé si tanto de morbo, pero realmente de como para tomar conciencia de cómo estaban las cosas en ese momento particular, ¿no? El what if, si pasaba, lo que por suerte no pasó. ¿Vos cómo crees que hubiese sido el estado a partir de ahí? Al menos de esa noche, ¿no? Hubiésemos tenido una noche muy picante, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿Qué opinión te genera? Pues había sido, para mí era una noche de tristeza por un lado, de parte de la Grey peronista, y por otro lado,
Me parece que el descontrol en cuanto a la reacción, no sé si se hubiera podido manejar. Lógico, están matando al principal líder en este momento del partido. Menos mal que no pasó nada, pero nuevamente, mira, mientras vos estás hablando, yo me quedo pensando, si querés simular esto, armarlo, para mí es imposible. Y la verdad que prefiero quedar como un tonto con esto, ¿viste? Porque ¿viste? Todo el mundo está en el extremo del conspirativismo. O sea, si decís que eso fue así, pareces un boludo ahora, ¿no? Basta ver las redes. Vos imagínate que una de las trending topics se llama pistola de agua. O sea, pistola de agua, ¿viste? No, ridículo, ridículo. No, es imposible hacerlo. Es imposible. Para más no lo veo, te digo la verdad, no lo veo en la naturaleza de Cristina Kirchner hacer esto. No lo veo. No, digamos, hay ciertos montajes que no tienen sentido hacerlo. Y además, ¿qué vas a usar? ¿Un demente como este que está preso ahora, como se llama el brasilero? No va para mí. Y hablando de esto, Carlos, ¿cómo interpretas el silencio de Milei ante los hechos? El silencio de Milei es un silencio especulativo. A mí me preocupó de entrada, porque primero el silencio, después el discurso en la Cámara. Yo me comí las peores puteadas de mi vida porque dije que no me gustó el discurso de la Cámara, porque lo vi no condenatorio. Es más, él asumió una postura similar a aquella que se asume cuando se ve un hecho de violencia, por ejemplo, el proceso militar con la represión, los desaparecidos, que viste que hay gente que dice, no, pero estaban los otros del otro lado. Bueno, ya sé que estaban los otros del otro lado, pero esto era el Estado, el terrorismo de Estado. Acá lo que se condena es el terrorismo de Estado. Y vos condenás a Lerpi y los Montoneros, por supuesto, son los que hicieron terminar la democracia en el año 73 al 76. Pero no es que yo voy a justificar la ESMA porque estuvieron los Montoneros. ¿Entendés? Son dos cosas distintas. Me parece una suerte de negacionismo lo de Milei, que ni nombró a Cristina Kirchner, que dijo, condenamos todo tipo de violencia, pero no aceptamos el circo político. En concreto, yo le tengo que preguntar a él, ¿existió o no existió esto? ¿O estás dando a entender que no existió, que está fraguado? Para mí, lo honesto acá, el que cree que esto está fraguado tiene que decirlo. Y que se banquen las consecuencias, no legales. Yo no creo mucho en la persecución legal, pero que se banquen las consecuencias de asumir un costo negando una cosa que para mí es evidente. Bueno, otro pensará que no, pero por lo menos que lo digan. En el ambiente político en general todos actuaron razonablemente bien y los grandes medios también. Ahora están empezando a mandar algunas dudas. Y Milei lo dejó con duda esto. Pero te tengo que decir que en el ambiente de militancia de él, bueno, les parece el mejor discurso que dio. A mí me gustaron otros discursos, los discursos económicos de principio de año estuvieron muy bien, se lo dije. Pero este a mí no me gustó. O sea, no es lo que yo hubiera dicho de la banca. Es más, yo el mismo jueves a la noche, a los 20 minutos de sucedido el hecho, mandé 4 tweets muy, muy definidos diciendo, lamento el hecho, esto es real. Que no se les ocurra pensar que es un montaje. Y ¿sabés lo que no me gusta de esto? También estos negacionismos, muchas veces yo los veo como antidemocráticos. Porque es como decir, no pasa nada. Es como si estuviéramos ustedes eran muy chicos o no vivían en el año 87 con el levantamiento cara pintada. Es decir, el levantamiento cara pintada es un levantamiento contra la democracia. Sí, ya sé que no quería el golpe, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Fundado en qué? ¿Por qué? Si vos sos militar empleado del Estado. Hay cosas que no se pueden hacer. Y para mí una es esta. Pero bueno, por ahí estoy equivocado. Yo le digo sinceramente cómo lo veo. No me gusta lo que se ve en mi propio ambiente político, que es esto, el negacionismo y la idea de que esto está armado. Estoy preocupado por esto, estoy preocupado porque la verdad les digo, miren, yo hace 40 años cuando empecé a hacer política, mi máxima preocupación es que no nos relacionen jamás con el fascismo, porque nosotros por ideología somos antifascistas y somos pro democracia, que no me relacionen con la antidemocracia. Y tampoco que me relacionen con el proceso militar, imagínense en el año 82, porque yo fui totalmente contrario al golpe y al terrorismo de Estado. Entonces es como que uno viene remando gran esfuerzo para que
para que uno sea considerado parte del arco democrático nacional y estar siempre del lado de la democracia cuando la democracia está en peligro, y una tentativa de matanza de una vicepresidenta es un ataque a la democracia, para que me encuentre ahora con un montón de gente que dice, no, es real y vos estás opinando así porque sos kirchnerista y te vendiste al kirchnerismo. Bueno, ¿cómo les puedo explicar que yo no me puedo vender a nadie? No sé cómo explicarle. ¿Querés que te muestre los números, la lógica de la cosa? Esa también. Pero bueno, ¿qué voy a hacerle? Yo estoy acostumbrado a recibir palos. Le digo que me preocupa por el sector político. No quiero quedar como parte de un grupo que es una manga de loquitos que están contra el sistema. Y tampoco me gusta este tema de putear a toda la política. No se merece putear a toda la política. Hay un montón de gente excelente en la política, en todos los partidos. Yo no estoy acá desde una postura antipolítica, soy pro política y soy pro democracia. Y que parte del liberalismo, o en nombre del liberalismo, usando el negacionismo sobre un hecho, nos empecemos a correr para un lado en el cual yo luché, contra el cual luché por 40 años. Si vos me preguntás si estoy contento, no estoy contento, pero bueno, por lo menos puedo hablar acá con gente razonable, todos demócratas, argentinos, de las nuevas generaciones o de las viejas generaciones, que no quieren más estos quilombos. Pero le digo la verdad, estoy preocupado y en alguna medida con algo de tristeza, porque hay gente que viene de mi sector está diciendo muchas pelotudeces juntas. Claro, bueno, esa es una cuestión que después me gustaría volver a eso, pero sin tampoco acaparar tanta la palabra. ¿Te parece filosófico si empezamos ya a delegar la palabra? Perdón que hable mucho, discúlpeme. No. Al revés. En realidad es para que nosotros dejemos de preguntarte a vos y empieces ya a hablar a otras personas también con vos y con sí, lo tenemos entonces al compañero derecho, lo invitamos a desmutearse para que participe en la charla. Compañero derecho, ¿cómo estás? Buenas noches, compatriotas, ¿cómo están? Un saludo muy grande, Carlos, es un gusto hablar con vos. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Yo te escucho. Carlos, sí. Recién te escuchaba que decías que no crees mucho en la persecución judicial. Y estamos en una época de lawfare, de ofensiva judicial, de judicialización de la política. Y me gustaría saber cómo crees vos que se puede salir de esta utilización de la justicia para la persecución. Porque me parece que también es como el estadio previo a lo que pasó el jueves pasado. Digo, no funcionó la ofensiva judicial y los más radicalizados recurrieron a las herramientas clásicas. No, lo que yo no quiero que se vuelva con leyes o con normas. Viste, ahora quieren sancionar el odio, perseguir el odio. Esto los quiero mandar a 10 años atrás con la ley de prensa. Fue un desastre para el kirchnerismo en su momento la ley de prensa, como el Consejo de la Magistratura. Yo, la verdad, con todo el costo que tiene, dejaría que la gente opine. Después es que se haga responsable judicialmente, pero no a partir de una norma central operada por la administración pública. Si cada uno es responsable o de falsas denuncias o de amenazas, de coacción, de calumnias y de injurias, en ese sentido. Pero no quiero una política preventiva al respecto, porque el problema es después quién determina qué cosa es odio y qué cosa no es odio. Eso con respecto a las reacciones y a la violencia que se ve por las redes. Lo que yo creo, si yo soy militante de un sector que está agredido por otros que inventan cosas o que difaman, y yo lo que tengo que armar es un aparato político para responder a eso y estar todo el tiempo argumentando en contra. Lamentablemente yo no tengo defensa. Mira, a mí me han pegado con un caño, pero yo no estoy yendo a la justicia a ver quién me injuria, quién me calumnia. Pero bueno, ¿qué hago? Me defiendo hasta donde puedo o hasta donde quiero. Y a mí me parece que, bueno, los que piensen que los hechos son reales del jueves a la noche, tienen que salir a decirlo masivamente, ¿no? Si no, estás perdiendo la calle, estás perdiendo las redes. Y el otro tema es sí, la utilización política de casos de corrupción o de no corrupción, todo eso, con fines políticos. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? El 10 de diciembre del año 2019 estaba la mejor causa de corrupción de la historia para ser
desenmascarada para ser presentada ante la opinión pública, que fue todo el manejo de la deuda del gobierno de Macri, que es un tremendo acto de corrupción. Pero la corrupción no es que compraron bonos y que le dieron cometa, no pasa por ese lado, pasa por todo el manejo financiero, tanto de la tesorería en pesos como de la tesorería en dólares, como del Banco Central en pesos. Todo lo hecho, los enjuagues que se hicieron, la conversión de un bono en otro, la bicicleta financiera, es el más grande acto de corrupción en plata que hayamos podido visto o imaginar. Y yo veía en el 2018-19 cómo se iban haciendo las conversiones con el bono dual, que subían la tasa, que bajaban la tasa, todo conversado, y nunca nadie hizo nada. Claro, ¿qué pasó? Alberto Fernández, entre las PASO del 2019 y la Asunción, o arregló con Macri implícitamente, o arregló con Macri expresamente, o los equipos financieros y económicos de Alberto Fernández se engancharon con los que salían de Macri y le vendieron un buzón y le dijeron que está todo bien. O sea, la dejaron pasar. Y por eso es que cuando asume Alberto Fernández, que la tenía servida con este tema, dijeron nada. Claro, yo la veía después una chica como Fernanda Vallejo, 2 años después, puteando contra el FMI, los bonos, todo. Y yo le dije en la televisión, pero ¿por qué no lo hicieron el 10 de diciembre? Claro, ella dice, bueno, pero ese se lo ocupa Alberto Fernández. Nada, señores, estaba una oportunidad de lujo para exponer algo que es mucho peor que cualquier falta del kirchnerismo, porque la falta del kirchnerismo de última que son obras públicas y sobreprecio en las obras públicas, pero esto es decenas, cientos de veces mayor, que le han dejado al país un desastre. Bueno, si se quiere utilizar políticamente los errores de los gobiernos y la corrupción de los gobiernos, y yo meto todo, absolutamente todo meto. Entonces a mí me pegan con esto, yo te pego con algo peor. Esto es política. Y si no, ¿sabes qué? Vamos a algo que yo, como estoy limpio, yo puedo decir algunas cosas que parecen inmorales, pero porque no tengo costo personal, porque no estuve con nadie, ni estoy con nadie. ¿Y saben qué? Amnistía general, ley de amnistía. Es más, le voy a contar algo que yo hablé con Macri. Pues yo hablé con Macri hace 1 año y medio, 2 años casi. 16 de noviembre del año 2020. Y le voy a contar ahora que nunca lo conté, porque la reunión que yo tuve con Macri era secreta y sin embargo el equipo de él o alguien lo hizo trascender. Macri me había citado para ver por qué yo la había criticado tanto durante su gobierno. Y yo le dije, esto es por el plan económico. ¿Cómo se le ocurre a usted restablecer la bicicleta financiera de Martínez de Oz y de Alfonsín en el siglo XXI, sabiendo que esto iba a terminar en un fracaso total? ¿Y para qué va el Fondo Monetario? ¿Para qué se endeudó? Me dice, no, porque había mucha deuda de antes. Le digo, si Duhovne en la televisión dijo gracias al kirchnerismo que nos dejó un país sin deuda, por eso ahora nos podemos endeudar. ¿Y al Fondo Monetario para qué? Bueno, la última bala que tenía. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Y qué hiciste con la guita del Fondo Monetario? La vendieron en el mercado a precio sostén para que los amigos pudieran salir. Bueno, yo no le dije que era un acto de corrupción, pero se lo di a entender, ¿no? Es decir, el país se perjudicó por eso. ¿Cómo el kirchnerismo o el peronismo, cuando reasume en el 2019, no usa todo esto? Y le digo algo, compañero, yo esto lo publiqué en tweets en esa época permanentemente. Esos tweets que yo hago, que me dirijo directamente a la persona a la cual le hablo, obviamente que lo lee todo el mundo. Alberto Fernández, se lo dije a Guzmán. Invaliden todo esto, es el momento de hacerlo. No lo hicieron. Ahora, le voy a contar lo que hablé con Macri también, que nunca lo comuniqué. Le dije, mire, presidente, yo cuando un tipo es expresidente le digo presidente, ¿no? Salvo que sea de la dictadura militar, pero de la época, del periodo democrático, el que vive y lo veo, le digo presidente. Miren, le dije, para mí el país necesita una ley de amnistía. Y le dije, para macristas y para peronistas, todos juntos. Y para empresarios, le digo, porque ¿se acuerdan que estábamos ahí con todo el tema de los cuadernos? Los cuadernos, con las anotaciones de valijas y eso, lo que indican políticamente es la coparticipación de beneficios indebidos en la obra pública compartidos por todos los sectores. Porque si no, ¿qué es esto? ¿Que acaso es de un gobierno eso? Si era de todo. Si está la gente de Macri ahí, está Macri y están los empresarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Le digo, mire, como no pueden ir todos presos,
lo que se impone era una ley de amnistía. Yo le dije a Macri, creo que hay que votar una ley de amnistía, y se lo digo yo, que justamente no estoy en los cuadernos, ni podría estar nunca, ni estoy ni de un lado ni del otro. Y se queda pensando y me dice, no, eso es un quilombo, eso es muy difícil. Es muy difícil. Y le digo, la única solución, se hacen como 10 segundos de silencio, y mire lo que me dice Macri. Bueno, si yo tuviera un botón ahora, un botón, y me decís, se aprieta y está la ley de amnistía y no tiene costo político, yo lo hago. Esto es lo que me dijo él a mí. Nada, se lo digo para todos los macristas que se hacen los molos. Resulta que ellos son los buenos y los demás son todos los malos. Esto es lo que yo no puedo aceptar de la política. Es inaceptable que quede en la historia que la corrupción es solamente peronista. Señores, la corrupción la inventan los empresarios y se la venden a los políticos. Y para que haya una obra pública, hay dos modos de arreglarla. O se coparticipan las valijas entre diferentes sectores políticos, a veces con destino a esas valijas de financiamiento de campañas, a veces lamentablemente para el enriquecimiento personal de determinados políticos, que es lo que está mal, o si no, se reparten las obras públicas. ¿Entiendes? Son dos mecanismos, un edificio para vos, un edificio para mí. Y no hay que hacer la compensación de valija, pero así funciona. No es mi culpa, ¿eh? La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni lo que decía. Yo le comento cómo funciona, porque lo conozco cómo funciona. Además, por lógica de deducción. Entonces, ¿qué se hace con esto? ¿Cuántos años más vamos a seguir con esto? Porque si juzgamos, juzgamos todos. Todo, absolutamente todo. ¿Y desde cuándo? Del 83. Querés ir para atrás, andás para atrás. Pero nadie lo va a poder juzgar porque es un quilombo, justamente. Es tanta gente metida en esto. Es tan democrática la coima en Argentina, a diferencia de otros países del mundo donde se la afanan entre tres. Acá se coparticipa entre mucha gente. Entonces vos tenés que procesar y perseguir a muchísima gente. Como no podés hacerlo, y como tenemos que pensar en un país para adelante, para mí no es una locura la ley de amnistía. Amnistía, no indulto. No sirve el indulto. El indulto es un perdón. La amnistía borra los delitos. Y yo lo puedo decir. Entonces, esto es lo que estoy proponiendo. Y Macri me dijo, si tuviera un botón y no pasa nada, yo lo hago. Y todo el mundo piensa esto. Pero vos, para llevar a la contraparte a que te acepte una amnistía, que seguramente no se puede hacer antes de la campaña electoral, se hace inmediatamente después de la campaña electoral. Este es el momento. Bueno, va a putear todo el mundo, pero ¿qué quieren que le diga? Porque vos tenés que cerrar esto para empezar de nuevo, para empezar un nuevo periodo político dedicado a la reconstrucción económica del país y la reconstrucción social y la terminación de la pobreza. Sino que ¿en qué consiste la política? ¿Que en hacer denuncia nada más? O sea, vos sos un militante político en la función pública para denunciar a los demás. ¿Me pueden explicar para qué sirve esto? Y además, en magnitudes, nuevamente le digo, no es nada. Todo esto que se está discutiendo de vialidad no es nada al lado de la terrible corrupción financiera. Discúlpenme por hablar tanto tiempo. No, está perfecto. Bueno, yo justamente quería agarrar, Carlos, por un par de cosas que dijiste. Obviamente, bueno, como acá te das cuenta por los nombres, por el espacio, somos todos muy seguidores de Tomás Rebord, así que muchas veces hilamos mucho de lo que se comenta con cosas que él dice, que bueno, justamente es esto, él opina mucho sobre cómo la toma de deuda externa como medida macroeconómica no necesariamente es lo judicializable o lo investigable, sí el que se hizo con esa plata, efectivamente, que es esta oportunidad perdida que vos decís. Y que también es justamente una cosa que se le critica mucho al gobierno de Alberto Fernández, que es la tibieza, o él, me hago de cuenta que no pasa nada, somos todos amigos, cuando también estuvimos tragando, o sea, con el peronismo, el kirchnerismo estuvo tragando mucha mierda durante los 4 años de mandato de Cambiemos, digamos. Entonces, eso totalmente, me gusta mucho ver cómo se relacionan esas opiniones y que creo que muchos acá compartimos, ¿no? Esa crítica. No, lo que pasa es que hay un tema, el peronismo no es alcahuete, loco. El macrismo es muy alcahuete. Sí, el macrismo es el quien inicia justamente este ciclo de todo es judicializable, todo va a juicio permanentemente y bueno, y se vuelve ya tendencia, ¿no? Ya se vuelve como un modus operandi casi que necesario para operar en la política hoy en día, como en su momento habían sido todas las situaciones de entre comillas, gobernar por DNU, ¿no? Que quizás es lo que el sistema político permite para tomar acciones más inmediatas. Es una regla que se usó una vez, se instauró y se normalizó. Yo
quería aprovechar este momento para leer un par de preguntas que nos habían hecho en el chat de Twitch. Carlos, si te parece, no están acá presentes los compañeros, pero Claro. preguntan. Algunas quizás tengan cierto picante, pero yo esta te la quiero preguntar particularmente porque vos, sobre todo también este último tiempo, te postulas mucho como alguien que tiene una visión muy crítica del movimiento al cual pertenece. Vos te parás muy críticamente frente justamente a estas nuevas ramas libertarias, también y por su opinión social. Entonces acá un usuario de Twitch que se llama Yoshimi pregunten por favor por los post-fascismos modernos, por las olas fascistas que nacen con los libertarios acá en España, en Latinoamérica en general. Más Bueno, o menos. lo que pasa es que eso viene, eso es una corriente fascista, no viene obviamente del fascismo de los años 30. Se llega a una cosa como el fascismo porque se tornan antidemocráticos. O sea, vos a veces tenés tan extremista es tu opinión en contra de todo, que decís no sirve lo que hay. Y aunque haya elecciones, como no la voy a ganar, la voy a perder, entonces esto no sirve. Por eso hay una desacreditación de la democracia en el libertarianismo. Y también, lamentablemente, en el liberalismo, ¿no? Yo siempre fui democrático, por eso participé en mis etapas políticas, armé partido, armé movimiento, armé organización y me presenté con una boleta en las urnas. Y lo que decíamos en el año 82-83 es, bueno, menos mal que estamos participando, menos mal que participan todos, menos mal que no hay nadie prohibido. Porque si vos prohibís a alguien, pasa la clandestinidad, ya sabemos lo que pasa cuando se pasa la clandestinidad. Por opuesto a eso está el tipo que dice, yo descalifico todo, la democracia no sirve. Y lamentablemente esto se ha visto en el libertarianismo. Entonces este movimiento empezó a juntar un montón de gente extraviada mental, lamentablemente. Esto es lo que se está viviendo. Entonces yo lo que digo es una alerta. Esto lo quiero condenar. Ahí estoy. Bien, genial. Y tengo acá otra pregunta también con cierto picante, obviamente yo simplemente la tiro, me la hace Algo Metahumano, es también conocido de la casa. Dice, ¿podés preguntarle a Carlos de parte mía sobre Venegas Lynch y su cercanía con la dictadura militar? Puede ser que no tengas opinión, pero simplemente... No, si yo puedo contar unas cuantas cosas de Venegas Lynch. Venegas Lynch es un tipo que es liberal en lo económico, pero no es liberal en lo político. Es más, siempre denostó la democracia. Siempre. Yo lo conozco del año 77, porque yo estaba en una organización que se llamaba Centro de Estudios sobre la Libertad, y después fui al SEADE, que es la organización académica que él orientaba, y siempre lo escuché hablar contra la democracia, porque dice, la democracia no puede decidir sobre los derechos. Bueno, eso está muy lindo decirlo, pero en la práctica la democracia decide sobre todo. Hay que tratar de que la democracia no lleve al totalitarismo, pero como método vos tenés que dejarlo. Ahora, el tipo, ¿cómo vivió? Porque esto estoy hablando de los años del proceso militar. ¿Cómo lo vivía el proceso militar? Era crítico de la economía del proceso militar, pero no de la existencia misma del proceso militar. Es más, él siempre fue partidario de prohibir a lo que él no le gustaba. Una vez, en el año 1980, noviembre de 1980, me invita a mí y a unas 12 personas más a su casa, una casa que tiene en San Isidro, que lleva por nombre laissez-faire, ¿no? O sea, laissez-faire de la época del siglo XVIII, dejar pasar, dejar hacer, dejar pasar. Entonces, nos recibe, ponele un sábado a las 8 de la noche en la biblioteca de la casa, llena de libros, sirve un vino, que me acuerdo hasta el nombre del vino, era Trapiche Borgoña, cosecha 1963. Muy interesante, porque como 20 años antes del momento que nos estábamos reuniendo, 17 años, como si iba a tener una cosecha, vamos a suponer, 2005, ¿no? O sea, un vino caro. Y nos sirve empanada de carne, que estaban buenas. Una mucama que trabajaba ahí, que él le decía mucama, hoy le llamamos asistente, bueno, trae las empanadas, ¿no? Con el Trapiche Borgoña. Y entonces dice, muchachos, los he llamado a ustedes, que son la joven generación liberal argentina, para comentarles que estoy hablando con los militares, para que si tuviesen la mala idea de reabrir el juego democrático en el país, que yo espero que no suceda,
haya 2 fuerzas políticas que queden prohibidas de pleno derecho. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Qué vas a prohibir? Le digo. Y yo quiero que se prohíba al Partido Comunista y al Partido Justicialista, que no puedan participar de las elecciones. Les aseguro que salimos todos, estaba Kachanowski, el otro Kachanowski, Zanotti, Ponciano Vivanco, Ernesto Kirchner, todo lo que ustedes conocen de ahora, los que no murieron ahí, y todos Chafuen. No, dice, eso no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Y no, porque si prohibís van a hacer guerrilla, ¿no? Tiene razón. Eso es lo que dijo el tipo. O sea, el tipo tenía en la mente proscripción. Y además era profesor en la Escuela Superior de Guerra, y él creía que les iba a meter el liberalismo económico a los militares. El económico, no el político. Nosotros siempre pensamos que eran 2 cosas que no se podían escindir. Y esto, como Milei lo considera a Venegas Lynch el referente de no sé de qué cosa, yo le digo esto, mire, esto es Venegas Lynch. No forma parte del sistema democrático y en la época de la dictadura militar trató de prohibir a los partidos que a él no le gustaban. Obviamente que nadie le dio bola y después la realidad política hace que vos por peso político existas, no porque te lo permita una dictadura o no. Nada, esto les quiero decir porque yo no lo considero un referente y lo considero afuera del sistema democrático. Al señor Alberto Venegas Lynch, /H, o sea, no barra, paréntesis H, paréntesis que quiere decir hijo. Después estaba el padre que también era tan totalitario como él. Y el hijo de él, el hijo del H, o sea, el N, Venegas Lynch, Berti Venegas Lynch, es uno que está todo el día al lado de Milei y que dicen que puede llegar a ir al equipo económico de Milei. Y yo me pongo en las antípodas de esto, por economía y por político. Nuevamente, disculpen por la extensión. No, por favor, desde ya, muchas gracias también. Bueno, y de vuelta les recuerdo, estamos en twitch.tv/aftermaga. Si no quieren participar con la voz, pueden ver la transmisión desde ahí y escribir en el chat. Vamos a ir pescando las preguntas que nos vayan llegando. Y bueno, acá, ¿te parece filosófico si estamos para delegar la palabra un poco más también? Sí, pero sí, necesitamos delegarle la palabra a alguien que realmente hizo posible todo esto y que, no podemos expresar en palabras nuestro agradecimiento, que es Rebordismo. Compañera Marisol, por favor, desmuteate y saluda a Carlos. Espero que me escuchen estos problemas de internet. ¿Cómo estás? Está perfecto. ¿Cómo estás, Carlos? Siempre es lindo saludarte. Un placer, gracias, muy amable. Exténdete todo lo que quieras, nos encanta escucharte. Estoy leyendo todo lo que dicen en Twitch. Están extasiados, igualmente que la gente en WhatsApp, en los grupos nuestros. Están muy contentos como nosotros de tenerte acá. Y bueno, una pregunta que me decían los chicos que querían hacerte es, a partir de lo que le pasó a Cristina, ¿cómo crees que se va a mover el voto blando? ¿Viste? Esta gente que a veces, no sé, vota lo más popular, lo que más está de moda en el momento, lo que los medios le dicen. ¿Cómo crees que afecta lo que le pasó a Cristina a este, no sé, séquito o gran porcentaje de los votos que es el voto blando? Mira, yo mencioné en el inicio de esta charla que estoy muy preocupado por la cantidad de negacionismo que hay. Y leí por un lado que es como del 60%. Ahora también vi en Clarín una encuesta donde el negacionismo total, considerando lo que no es red social, es el 30%. Si es el 30% es menos preocupante. Ahora, a mí me parece que el oficialismo no se está defendiendo bien. Vos tenés que contestar cada cosa que pase. Y tenés que explicar también lo que está pasando en materia económica. Que yo no sé por qué siguen todos tan negativos. Si vos querés levantar políticamente, tenés que lucrar con la recuperación económica. En lugar de decir que está todo mal, mostrar que las cosas se están mejorando. Pues si no, es imposible así. Si tenés en contra los juicios, tenés en contra que te están por matar y te dicen que no, que es mentira, y encima no te reconocen el tema económico, ¿cómo vas a hacer para pelearla? Yo sería un poquito más activo, pero no con la prohibición, no con ley de prensa, no con ley del odio, usando la política, como estamos haciendo acá.
Es decir, acá estamos hablando en términos políticos, la persuasión, término absolutamente peronista y del general Perón. Persuasión, yo te estoy contando lo que pienso y te voy a convencer de lo que pienso. A mí me parece que yo no sé quién va a ser el candidato, la verdad que no sé quién va a ser el candidato. Creo que tiene un problema de candidato el oficialismo. Bueno, Juntos por el Cambio también tiene un problema de candidato grave. Pero no sé, y pienso que si pueden sortear un poquito el tema y bueno, por ahí la pueden pelear, ¿no? Pero está complicado, para el oficialismo está complicado esto. Pero cambia rápido, cambia. Yo explotaría mejor el tema económico y cuando me atacan con el negacionismo del atentado, saldría a responderlo. Bueno, pero estoy hablando como si fuese, no sé, un consultor. Yo te digo cómo lo veo esto. Nada. Bueno, es que nos encanta escucharte. Creemos que nada, que tenés una visión muy clara de todo. No. Siempre, sí. Pero bueno, mire, perdone que yo insista con algo. El gobierno en el 2019 asume un país fundido, pero total y absolutamente reventado y fundido. En lugar de decir, recibimos un país fundido, no dice nada. ¿Te das cuenta? No se les ocurrió mejor cosa a Fernández y a Guzmán que continuar con la política de Macri, que recién ahora la están tratando de revertir, pero recién ahora, con algo y en forma muy tibia, muy incipiente. Yo lo lamento esto, sinceramente te digo, lo lamento. Yo voté por Alberto Fernández, por la fórmula oficial, es un voto protesta el mío, no es un voto así porque yo pensaba que iba a ser un buen gobierno, un voto protesta contra Macri. Yo creo que había que sacarlo por el desastre económico que hicieron. Pero bueno, nuevamente, al no usar eso políticamente, me parece que cometieron una gran equivocación. Y lo que yo haría, sí, es explotar tanto la mejoría como responder, pero democráticamente a los ataques. Y de buena manera. No me enojaría al estilo, ¿ustedes se acuerdan? 2012, 2013, 2014. Le voy a hacer una crítica a esta audiencia que es mayoritariamente kirchnerista y o peronista. Entre más o menos octubre del año 2011 y junio del 2013, ustedes recuerdan esa época, esa es la peor época del kirchnerismo. La sensación que transmitió el kirchnerismo en esa época es que se iba a convertir en Venezuela y que seguía el camino de Venezuela. Asustaron a la gente, mandaron la ley de prensa, mandaron la reforma del Consejo de la Magistratura, pusieron el cepo cambiario, amenazaban a todo el mundo, se enojaban. Y lo que ocurrió ahí, en el 2012 final y en el 2013, son tres grandes manifestaciones que se llamaron 13S, o sea, 13 de septiembre del 2012, 8N, 8 de noviembre del 2012, 18A, que es 18 de abril del año 2013. Tres grandes manifestaciones de millones de personas. Esas manifestaciones sumadas al hecho de que 2 meses después Massa va con el Frente Renovador, lo presenta y le compite Cerrón en la provincia, son los que frenan esa época del kirchnerismo que les digo de este lado se vio como totalitario y chavista. Y es raro esto, porque en realidad, si vos te pones a pensar el kirchnerismo del 2003 hasta el 2011, se lo veía como democrático. Por eso es que gana como gana Cristina Kirchner en el 2007 y gana arrasa en el año 2011. Si se hubiera visto como algo totalitario y chavista, no ganaba de esa manera. Podía ganar, pero no de esa manera contundente. En esos años no existe casi el gorilismo en el país. Les repito esto, no existía el gorilismo, estaba superado, una cosa antigua. Pero lo que hicieron con ese extremismo de ese año y medio, repito, desde octubre del 2011 a junio del 2013, es asustar a la opinión pública, ponerla en guardia. Había habido un antecedente antes, que era el tema del campo en el año 2008, pero bueno, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner lo asumen como un error y pasan adelante. Por eso después, si bien tuvieron una derrota parcial en el 2009 en la provincia de Buenos Aires, en el 2011 se gana de esa manera, pero después vuelven a cometer el error. Y yo creo que nunca se restablecen del todo de ese error.
esa forma de asustar. Por eso yo le digo, si yo le tengo que decir a alguien en una democracia cómo tiene que contestar a los ataques, y yo le diría utilizando los mecanismos del sistema democrático, no amenazando con llevar preso al tipo que habla distinto. Sí al tipo que, obviamente, el tipo que amenaza, si vos tenés un loquito neonazi que dice hay que matar a determinada persona y lo tenés que ir a buscar, porque eso es una medida preventiva, eso es algo que en cualquier lugar del mundo se hace. Pero cuidado con una entidad dirigida, por ejemplo, con Vicky Donda, que juzgue quién amenaza y quién no, quién manda odio y quién no. A eso voy, no lo hagan. Mi sugerencia es que no vayan por ese lado. Manténganse como los campeones de la democracia, corrijan, hagan la difusión de la mejoría económica, corrijan respondan a estos ataques infundados sobre hechos que presuntamente no existieron, que existieron, y las cosas van a mejorar. Y después veremos cómo le va a cada uno en las urnas, ¿no? Me parece lo mejor. Bien, sí, totalmente. Vuelta, muy de acuerdo también con ese análisis, ¿no? Donde quizás en la segunda, justo ese segundo quizás mandato fue dentro de todo el menos alegre. Primero que nada quiero dejar en claro algo, gente. Si piden la palabra, perdón si tardamos, hay mucho que charlar, entonces no pierdan la voluntad. Justo sé que un conocido de la casa, politólogo de Maga, estuvo pidiendo la palabra con la mano levantada. Tardamos en dársela, se fue, no sé, bueno, pero si en algún momento quieren charlar, yo sé que, por ejemplo, que tenemos pidiendo la palabra, hago anticentrismo, ya, si la voy a dar, también infernales. Tengo una pregunta más que hacer de Twitch, que me escribieron. Esta me la pasaron por Twitter, me la pasó una usuaria llamada Keila JB, y me pregunta principalmente por la militancia, teniendo en cuenta, Carlos, vos que sos una persona que ha militado históricamente, todos sabemos la UPAU en Derecho, y quería una consulta también teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Todo este movimiento de agoberos, ¿no? De gente seguidora quizás de un comentarista político que se involucra y termina formando una comunidad de alguna forma. Consultar un poco cómo ves vos, particularmente encima de un partido, de una ideología que quizás está mucho más en conexión con lo digital y no tanto con lo presencial. Recién ahora estamos viendo una gran salida, o una salida más efusiva del liberalismo hacia la militancia más masiva, o al menos en presencia, ¿no? Física. ¿Cómo ves vos el fenómeno de la militancia digital? ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo lo llevás? ¿Cómo también sentís que suma, ¿no? Y en contraposición a cómo vos militaste en los 80? Y no, lo que yo te digo, si hubiera tenido estas armas en los 80, y no sé si me retiraba de la política, ¿viste? Está bien, yo me retiré por una vocación financiera, pero bueno, nada, es como que para mí Twitter, Facebook, Instagram o los foros anteriores que había en los años 90, que ustedes saben que esto que estamos foreando en Twitter ya en los años 90, en forma más dispersa y desorganizada, ya existía. Yo soy un forista, siempre digo, natural de Internet. No, son armas atómicas esto. No, si lo sabés usar es una cosa impresionante. Lo que llega es una cosa tremenda. Yo no estoy de acuerdo con eso que se dice, Argentina no es Twitter. Bueno, puede ser que Argentina no sea Twitter, pero a lo mejor Argentina es un cuarto, Twitter es un cuarto de Argentina. Porque, le digo la verdad, a mí la gente que me habla es porque me ha leído en Twitter. O antes en Facebook, ahora le doy menos bola a Facebook, pero toda por ahí, gente que yo desconocía. No estoy haciendo territorio. No, son armas impresionantes. Son armas, para mí en este momento, tan importantes como los armados políticos territoriales en magnitud. O de la misma, sí, son más o menos de la misma magnitud. Si vos tenés que ganar la presidencia, necesitas 3 cosas. Un candidato bueno, una cobertura territorial provincia por provincia y una cobertura de redes natural. Para mí no se puede pagar esto. Que llega a una porción de la población muy importante que además alguna puede definir su voto exclusivamente por la militancia, por haber leído cosas interesantes en las redes, pero hay otra que combina las dos cosas. Si vos estás en una ciudad del interior de 50.000 y vos seguís al candidato, pero llegada a las elecciones decís, bueno, pero ¿a quién tienen acá de local?
no tiene a nadie, bueno, entonces no lo voto. Pero cuando se une lo digital con alguien local, ahí es una combinación que te genera el voto seguro, ¿no? Si es que hiciste bien las cosas. Lo que no va para mí es contratar agencias, ¿viste? Empezar a postear cosas institucionales. La gente sigue, otra cosa para mí es importante, la gente sigue personas, no sigue nombres de partidos, ¿viste? Eso muchísimo menos. Sigue personas. Si vos tenés 10 o 20 en un sector político que forean bien, bueno, me parece que es una cosa tremendamente poderosa, ¿no? Así lo veo. Pero nada, ojalá hubiera tenido yo esto. Lamentablemente no lo tuve. Bueno, las cosas coinciden en el tiempo cuando coinciden. Con lo que se da y lo que no se da, no se da. Perfecto, sí, bueno, nosotros justamente creo que estamos explorando un poco esta rama de las herramientas. Quiero avisar, hago anticentrismo, prepárate, calentá, que en tres entradas, amigo. Acá me habían dicho de hacer una pregunta, bueno, la mismísima Rebordismo, quería consultarte. ¿Cuál es tu subte favorito? De Argentina, porque del mundo no conocemos nosotros. No, bueno, yo soy un usuario, escúchame, yo soy un usuario histórico de la línea B. La línea B, ¿por qué soy un usuario histórico de la línea B? Porque yo he vivido en Villa Devoto, frente a la estación del ferrocarril Urquiza, El Libertador. Entonces, ¿qué hacía yo? Escuchaba, antes había como una alarma en la barrera. Entonces, cuando yo estaba en mi casa, ¿no? Listo para salir, escuchaba la alarma y corría con todo y llegaba a tomar el tren, porque vivía enfrente, ¿no? A veces eso lo hacía, a veces subía antes que llegue el tren y a veces después. En cualquiera de ambos casos llegaba. Y después, ¿dónde iba esto? Iba a Chacarita, Federico Lacroze, y después línea B. Entonces yo iba mucho al centro, desde Villa Devoto, por la línea B de subterráneos. Es la que más he usado en mi vida, ¿no? Después la D, después subsidiariamente la D. Y después cuando hacía prensa, cuando era muy chiquito, hacía prensa, tomaba la C también, para ir a Clarín y todas esas cosas. Había varios diarios por ahí, por la zona de Constitución. Carlos, te diría que es B, C y D, pero en este orden, B, D y C. Es una información fundamental para el compañero Agop Subte. Pero para otra cosa más, la A, también iba la A, porque estaban los viejos vagones, ¿no? Los vagones belgas. Y bueno, esa ¿desde dónde? Desde Plaza de Mayo Catedral, que iba hasta José María Moreno, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve en el 2012, no sé si ustedes recuerdan, creo que fue 30 de diciembre, que fue el último viaje de la línea A con los viejos vagones. Yo estuve en eso porque fue un evento impresionante. Esos vagones que duraron 98 años, que eran increíbles. Pero bueno, nada. Ahora estuve en Moscú, estuve en Armenia, todos subtes impresionantes y estaciones que ni te digo, llenas de obras de arte. Sobre eso, Carlos, una pregunta. Buenas, acá hago subte, un gusto tenerte acá, la verdad. Quería preguntarte, ya que, bueno, visitaste muchísimas ciudades del mundo, ¿cuántas son hasta ahora? Si se puede saber. No, ciudades no sé, son miles. Perdón, países. Países no es tanto, son 85. No es tanto, es poco en realidad. Es un montón, Carlos. No, yo te digo por qué es poco, porque los países de la ONU son 193 y además hay un montón de cosas que no son países estrictamente en materia de personalidad jurídica internacional, pero que se pueden contar como países. Por ejemplo, si ve a la isla de Reunión en el Océano Índico, y no es un país eso, porque es una provincia de ultramar francesa. Pero bueno, está tan alejada de Francia o Nueva Caledonia, ¿no? O por ejemplo la Guayana Francesa. Yo voy a la Guayana Francesa, que estuve. Yo conocí la Guayana Francesa antes de ir a Francia. Les pregunto a ustedes, ¿fui a Francia o no fui a Francia? Pregunta. Sí. Fui a Francia. Bueno, entonces vos tocás un pedazo de un territorio en un lugar, pero no vas a la metrópoli.
y además está lejos eso de decir que vos tocaste ese país, qué sé yo. No sé si va a eso. Nada, entonces yo ahora me hice un plan para conocer 15 países por año. 15 países por año. Es decir, hay que darle a 15 países, ¿eh? Recién ahora acabo de visitar países que no conocía, que lo hice a propósito. Irlanda del Norte, que no es un país, pero bueno, es una especie de país. Islandia, Noruega, que no conocía. Finlandia, que no conocía. Y después estuve en los Bálticos, que son insoportables de aburridos. O sea, Lituania, Letonia y Estonia, ¿viste? Y ahora me voy a ir, ahora me voy a fin de año, ustedes saben, me voy a Qatar a ver el Mundial. Tampoco fui a Qatar, así que lo voy a marcar en el mapa. Qatar. Y después de Qatar, por ahí, me voy a Bahrein y a Oman. Vieron que hay 2 veces en un Mundial, hay 2 días que no hay partido, ¿no? Entonces digo, por ahí me voy, ahí ahora sumo estos 2 países. Voy por un rato, pero no creo que tenga tiempo porque ¿saben cuántos partidos voy a ver en Qatar? Voy a ver 43 partidos. Tengo días de un partido, días de 2 partidos, días de 3 partidos, días de 4 partidos. 4 partidos en un día. Entonces eso, viste, en un momento decís, bueno, ¿cuándo duermo? Tengo un amigo que me dice, mira, tenemos 2 fiestas electrónicas, una fiesta de no sé qué cosa, el gobierno. Le digo, ¿vos creés que vamos a poder ir ahí? Yo creo que no vamos a poder ir a ningún lado. Mamá, quedás muerto. Es decir, ¿cuándo dormís? ¿Sabés lo que son 4 partidos en un día? Uno termina a la 1 de la mañana, que después tenés que salir de la cancha y todo esto, y a las 10 de la mañana tenés otro partido. No, loco. Bueno, me fui al carajo. Como siempre que hablo, me voy para cualquier lado. Una última pregunta, Carlos. ¿Cuál es tu sistema subterráneo de transporte favorito de los que visitaste? Por supuesto, habías mencionado recién Moscú, y no sé. No, bueno, Nueva York y Moscú son espectaculares, y París también. Pero París lo conozco menos. Me encantó el de Moscú, pero me pareció fascinante el de Moscú. Es muy famoso. Y Nueva York es como mucho más conocido, ¿no? Así que también es lindo. Pero le digo la verdad, amigos, a mí me gusta el subte, por el subte mismo, pero también me gusta ir por arriba, porque me gusta ver la ciudad. Imagínate que vos vas por abajo, no ves un carajo. ¿No? Claro. Bueno, gran conversación de subtes. Espero que Hago Subte haya cumplido su sueño y lo saque. Está contento Hago Subte. Estoy bien. Extasiado. Bueno, las nubes no, porque es un subte igual, pero está bien. Hago anticentrismo, que habías pedido la palabra hace rato, ahora va a ser tuya. Después se la seguimos a politólogo, que también la había pedido hace mil años. Y yo, algo antes de arrancar, que particularmente no me gusta hacer tanto, pero bueno, esta situación me parece que me amerita o me intriga un poco. Tenemos entre los oyentes a una persona de bastante renombre, como puede ser Martín Tetaz. Si a un momento estás interesado en conversar, más que encantados en que participes, obviamente, más que invitado. Pero bueno, y también les recuerdo, chicos, de vuelta a Twitch, chat de Twitch, twitch.tv/aftermaga. Esto también después lo vamos a grabar, o sea, queda grabado, lo vamos a subir, lo vamos a recortar. Así que por si de última hay algo que les gusta un recorte o si no lo llegan a ver, se tienen que ir, no se preocupen, va a estar todo subido. Ahora sí. Loco, antes de anticentrismo, nada, ahora que lo tenemos a Martín Tetaz y hay un par de personas también, queremos recordarles a todos en general que esto es un space abierto, ustedes piden la palabra, los ponemos ahí en los turnos y pueden hablar más o menos, no sé si todos, pero bueno, haremos lo posible para incluirlos. Ahora sí, anticentrismo, proceda, compañero. Bueno, buenas noches, al primero saludo a Carlos Maslatón. Hola. Hola. Bueno, yo querría preguntar sobre, nosotros hemos hablado mucho esta noche sobre, ¿no?, este liberalismo, digamos, vos has contrastado, ¿no?, el liberalismo nacional tuyo, ¿no?, con, digamos, un liberalismo que quizá anarquista, rothbardiano. En un tweet has criticado, ¿no?, a Rothbard, a Venegas Lynch, a toda esta línea que no pone a la democracia, ¿no?, en el eje del liberalismo, no lo pone como un valor elemental, y que quizá no hay ciertos liberales, por ejemplo, los que niegan lo que ha ocurrido, que no viven medio como en una nube de pedo ideológica, puede ser,
¿Y cómo podemos convertir cómo crees que puedes convertir a estas personas en personas verdaderamente que hagan praxis ideológica, que conviertan, ¿no?, estas ideas que vos pregonás, el liberalismo, pero dentro de un marco democrático, dentro de un marco de un Estado liberal, por lo que entiendo? Disculpo si me equivoco en mi análisis. ¿Cómo podés convertirlos en, digamos, de este anarquismo ultra ideológico en personas que hagan praxis política, que militen estas ideas exitosamente, las trasladen, ¿no?, en una realidad? Disculpa si la pregunta es muy larga. Pero, no, y lógico, ese ha sido siempre un gran desafío en el liberalismo. Cómo mutar al tipo que viene de una academia, o que cree que viene de una academia, y que ha leído muchos libros y que repite parte del libro sin entender nada, en la práctica política. La práctica política no tiene nada que ver con la ideología. Porque vos en política, en el gobierno lo que haces es una parte de tu ideología. Porque no depende de la voluntad tuya, depende del poder que tengas para imponer lo que vos pienses a los demás. Esa imposición es vía consenso. Para empezar, vos tenés poder legislativo, poder judicial, tenés sectores de opinión, tenés grupos de presión, grupos de interés, tenés sindicatos, obreros, empresariales. Todo eso tiene que pasar esos filtros. A veces esos filtros son más importantes que la propia votación en tu bloque legislativo, ¿no? Entonces, esto hay que enseñarlo. Yo desisto, no es que desisto, veo de baja probabilidad que esto se pueda enseñar a través de un discurso. Me parece que esto tiene que ver con la práctica política de cada uno. Es decir, el tipo que no pasó por el comité, no hablo del comité físico, el comité como concepto. Esto es un comité, esto que estamos ahora, se puede decir que es un comité político. Es online, del siglo XXI, año 2022. Pero estas cosas hay que explicarlas. Hay que explicarlas, básicamente hay que practicarlas y hay que sentirlas. Pero para que quede claro, la realidad no es la consecuencia de las ideologías. Las ideologías surgen como consecuencia de la realidad de los movimientos políticos y de los movimientos económicos. Después se arman las ideologías, por eso quedan tan puras las ideologías. Y si vos querés traer la ideología a la práctica política, la tenés que filtrar por 40 lados y tenés que decir cuánto de esto yo voy a poder hacer. Por ejemplo, que un tipo diga, bueno, yo contemplo la posibilidad en mi gobierno de que haya comercio de órganos humanos. Y bueno, eso no lo vas a poder hacer, ¿viste? No tenés ni consenso ni entre los propios. ¿Por qué no te dedicás mejor? Bueno, dolarización. No vas a poder hacer la dolarización, ni corresponde, ni te dan los números para que la hagas. Entonces decís, bueno, ¿qué puedo hacer de todo esto? Así funciona la política. Yo me dedico, en la práctica política, a tirar aquello que realmente puedo convencer a los demás. Un poco de fuerza pongo de mi parte. Pero esta, la primera enseñanza, es casi día uno de un comité. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Vos no aplicás tu doctrina, vos aplicás lo que podés aplicar que te dejan los demás. Tenés que vencer a los demás democráticamente, sin matarlos, ¿no? Claro, se entiende, Carlos. Entonces vos dirías que parte, por ejemplo, el espectro del liberalismo actualmente no tiene una aproximación buscando el consenso actualmente. En el movimiento de la libertad avanza no, porque estuvo en los momentos incipientes, estaba armando un gran aparato y ese aparato fue disuelto por el entorno de Javier Milei. Yo tenía la idea, que lo comenté el año pasado acá en varios spaces, de hacer para el año que viene un campamento liberal nacional, o sea, un campamento de 5.000 militantes, ya con el partido armado, de formación política. Un campamento de 5 días, un campamento en carpas, donde hay que cocinar, hay que trabajar, ¿viste? La formación, la bandera, ejercicio nocturno, rayo mortífero, la guerra escáutica, seminario de agitación y destrucción, desestabilización política, debate parlamentario, todas que son las bolillas de un militante. Es decir, una bolilla es, vos estás hackeado ahora, como el gobierno que le dicen que lo del revólver fue falso. ¿Cómo actuás? Instruir a la gente para eso, ¿no? Entonces yo tenía esa idea, a lo que le falta a la militancia liberal de esta del siglo XXI
es eso, la tuvimos nosotros en el siglo XX. Golpe de horno, se podría decir, Carlos, ¿no? Bueno, golpe de horno, formación de militantes, explicar cómo es la política. Algunos digamos, van a huir despavoridos, porque van a pensar que esto es un discurso inmoral. Bueno, y otros van a entender que esto es realpolitik. Básicamente el término es ese, realpolitik. No haces lo que se te da la gana, sino lo que podés hacer. Sí, Carlos, hoy justo en el MAGA se hablaba de esto, del costo político que viene cuando uno es antidemocrático o tiene algunas declaraciones que después le pueden llegar a jugar en contra, que no es barato y tampoco es gratis, realmente. Pero bueno, me parece que podríamos darle la palabra entonces al politólogo. Sí, ahora la palabra se la damos al politólogo y después tengo dos preguntas escritas, una de Twitch y una de Twitter, que me parecen que van a sumar bastante al debate, así que, pero eso viene después. Ahora, por favor, politólogo, perdón por la tardanza, obviamente, y desde ya estamos intentando hacer lo mejor que podamos, paciencia, y los queremos mucho a todos acá presentes. Proceda, compañero. Muchas gracias, sí, no hay problema, me imaginaba, hay mucha gente quiere hablar. Primero que nada, buenas noches para Carlos, buenas noches para el resto de compañeros, un gusto, gracias por darme la palabra. Mi pregunta para Carlos iba por el lado de cómo estás llevando el hecho de que en un principio, con los conflictos que habías tenido tanto con Karina Milei como con Kikuchi, después con los dichos de Milei, y ahora por último con toda la problemática que estás teniendo con la situación actual y nada, los dichos que mencionabas vos mismo sobre cómo está actuando el mismo movimiento del liberalismo, del movimiento libertario, con dichos casi fascistas, ¿cómo haces vos para mantenerte en un espacio en el cual está teniendo tantos conflictos y tantas contradicciones latentes últimamente? Bueno, porque todo movimiento tiene líneas internas, ¿no? Entonces yo estoy aparte. A mí no me toca una declaración incorrecta de Javier Milei, porque de hecho, cuando se produce estoy diciendo, esta es equivocada, corregilo porque es equivocada. Así es la política. Los partidos y los movimientos son cosas muy grandes. La clave es hablar y dejar sentada la propia opinión. Ahora, si me decís, yo estoy dialogando con el oficialismo de la libertad de avance, la respuesta es negativa. No estoy hablando. Ni ellos creen que, o sea, yo estoy dispuesto a hablar, pero ellos consideran que no tienen que hablar con nadie. Y se han dedicado a limpiar militantes en los últimos meses. Nada, esto es así. Esto puede colapsar, puede colapsar por un problema interno. Pero yo lo que dije también es que voy a jugar acá, no voy a armar un partido aparte. Mientras este movimiento se presente a las elecciones del año que viene, yo voy a procurar competir en la interna. Y si no se puede competir en la interna porque lo bloquean, bueno, no importa. Yo no voy a armar un partido paralelo. El mayor miedo que tengo en realidad es que, como Milei está muy seducido por Macri, casi que le tiene temor reverencial Milei a Macri, cada vez que le habla, que Milei lo lleve que Macri lo lleve hasta las cercanías de la inscripción en la justicia electoral, o más o menos por ahí, abril, mayo, y que, bueno, que acuerden que él no juega, ¿no? Y que el que juega es Macri. El miedo mío es ese. Pero bueno, sigo atentamente los acontecimientos y me mantengo a la expectativa para inscribirme en las PASO a su debido momento político. Carlos, ¿y vos te vas a presentar si en caso Milei te abre las PASO? ¿Y por qué crees que no las quiere abrir? Porque no sé si tienes miedo o le parece que no corresponde. Es algo que no entra en su mente. Él lleva 2 años de política, 3 años de política. No comprende las internas. Hay mucha gente que no comprende las internas. Ahora, si yo estuviese en el lugar de él y viene un tipo como yo y dice que quiere ir a la interna, seguro del triunfo él, y yo lo recontraabriría, porque además, vos imaginate que yo me junto un día con él y le digo, mira, vamos a acordar los términos del debate, de la campaña. Se puede acordar que sea roñosa, que yo creo que es malo, se puede arreglar que sea limpia. Y bueno, ¿qué vamos a debatir acá? Vamos a debatir la economía, las relaciones internacionales, los problemas sociales, todo eso, la democracia. Hoy en día la democracia vuelve a ser un tema, O sea, un tema de campaña es democracia sí, democracia no, parece mentira. Bueno, son 4 puntos que te tiré, vamos a debatirlo, vamos a hacer un juego en Twitter, en las redes, en los medios, vamos a hacer debate público. Y yo creo que eso
bueno, llamaría mucho la atención del electorado. O sea que lo que yo le estoy proponiendo en realidad es conveniente para el movimiento, no es inconveniente para el movimiento, pero no se dan cuenta. Tal vez haya algo. Yo estuve como reconstruyendo las cosas que ha ido decidiendo la hermana de Milei, Karina Milei, y me da la impresión que ella, bueno, además de que desconoce toda esta cosa que estoy hablando, es como que el movimiento es solamente de una persona, no puede haber nadie más que figure. Y fíjate vos que a las personas que desplazaron o trataron de desplazar son todas aquellas que tenían alguna suerte de existencia en las redes. Es decir, es como que dice, no, pero acá es una sola persona, los demás no están. Más otros temas organizativos de los actos, que primero se hacían de una manera, después se hicieron de otra manera. Como si hubiese una estrella y solamente se muestra uno, ¿no? Y eso es malo en política, porque después la gente te pregunta, ¿y quién más está? Esta típica pregunta del interior. ¿Pero a quién tienen acá? No, a nadie. Está el jefe nomás, en la capital. Los que están escuchando esto desde el interior saben lo que significa, ¿no? La capital y las provincias. Que todo pasa allá y acá no le dan ni 5. Bueno, lo que yo le estoy proponiendo es un golazo. Pero por el momento nadie lo quiere, no ya decir que sí, ni siquiera considerar. Bueno, eso justo que decís, Carlos, al final del planteo quizás de Karina Milei, de parte de que solo tiene que haber una única figura, ¿no? Medio loco la diferencia entre el liderazgo forzado y el liderazgo cuando sea de manera natural, como los movimientos quizás que terminan teniendo efectivamente a una persona, por decir el peronismo, como termina teniendo a una única persona central. También es algo porque se da no de manera impostada, sino que se da de manera natural, porque también encima esas personas que conducen justamente tienen esa cualidad, tienen una cualidad de liderazgo que es muy difícil que sea impostado. Pero antes de avanzar dando más la palabra acá en el Space, tengo 2 preguntas que me quedaron en el tintero. La primera es de Twitch, que es del canciller Agobero, otro amigo de la casa, que dice: me gustaría saber qué piensa Carlos sobre Lula en Brasil y cómo afecta a Argentina económica y políticamente. No, lo que creo que puede ganar Lula. Creo que Bolsonaro está pagando las consecuencias de la proscripción a Lula en el año 2015 por hechos judiciales que evidentemente otra que vialidad, eran insignificantes, una casa que se compró, todas boludeces. Lula es buen político, se ha corrido al centro. Ya lo hizo en su momento cuando ganó la primera vez en el 2002, ya lo hizo. Es muy inteligente. Y bueno, creo que puede ganar. Yo, si fuese ciudadano brasilero, obviamente, ya se imagina, voto por Bolsonaro. Pero no me horrorizaría del Lula presidente por 2 motivos. Una, por lo que ya dije, la flexibilidad del tipo, y otra por la tendencia de Brasil. La tendencia de Brasil es muy, pero muy bullish. Entonces, así como pasó, miren, para que tengan una idea, les voy a contar ahora, mientras hablamos en valores, cuánto subió desde el año 2002 hasta el año 2008 Brasil, ¿no? Acá estoy poniendo el gráfico para tener una idea aproximada. Una cosa que valía 5,5 llegó a 100. O sea, el índice, tómelo así, de 5 a 100. O sea, estamos hablando de 20 veces. El market cap de Brasil del 2002 al 2008, época absoluta de Lula, 20 veces se multiplicó. Desde entonces hasta el día de hoy, Brasil estuvo corrigiendo. Y Lula, que tuvo la suerte, bueno, la tuvo en el medio a Dilma Rousseff, y después lo tuvo, el complemento de ese mandato, y después lo tuvo a Bolsonaro. O sea, 8 años afuera estuvo Lula. 8 años donde Brasil estuvo justamente corrigiendo, al principio, después lateralizando. Estoy hablando del mercado, como representativo de toda la economía. Si él gana ahora, miren, esto que valía 5 y fue a 100, para darles una idea, llegó a 20 y ahora vale 30, 31. Nuevamente, de 5 a 100, de 100 a 30. Ahora estamos en 30. Bueno, eso que está en 30, para mí puede ir tranquilamente a 200. O sea, subir 6 veces. ¿A quién le va a tocar esto? Al presidente que gobierne del 2022 al 2026. Si es Bolsonaro, va a quedar como el héroe máximo de la historia de Brasil. Y si es Lula, también va a quedar como se fue
pagó la consecuencia, estuvo preso, volvió, es un genio. O sea, estadista. Esto es lo que le va a pasar. Con lo cual, lo que estoy diciendo que esto, el triunfo de Lula o de Bolsonaro en Brasil, Argentina no puede sino pegarle bien. Mal en absoluto. Genial, perfecto. Bueno, ojalá, la verdad que ojalá. La otra pregunta que tenía de Twitter, y acá yo ya después podemos pasar a dar de vuelta la palabra, es de Lucas Castro, que pregunta: ¿qué crees que pasaría con la cotización del dólar si el gobierno cancela la deuda cuasi fiscal como vos sugerís y libera el dólar? Porque habría una gran masa monetaria que podría irse al dólar. Aclaro que acuerdo con la idea de dólar único, pero tengo esa duda específicamente. Gracias. No, yo creo que ya están los efectos. Acá hay para mí una confusión técnica psicológica que viene de parte de los economistas, que cuando hacen esta consideración sobre toda la masa monetaria que está encajonada en LELIX, antes LEVAX, como que es una cosa que no está jugando en la economía. Y esto es lo que yo disputo. Miren, ¿cómo surge en realidad esa deuda cuasi fiscal del Banco Central? Cuasi fiscal se llama a la deuda que tiene el Banco Central versus la deuda de la tesorería, que es fiscal. O sea, vos tenés el presupuesto no financiero del Estado, que es el gasto corriente, el presupuesto financiero del Estado, que es la deuda de la tesorería, básicamente el manejo de eso, y además tenés la deuda del Banco Central. El Estado se compone de tres cosas. Siempre que se habla de equilibrio fiscal, se habla de la tesorería en su gasto ordinario. Hasta el Fondo Monetario lo hace. Están olvidando que lo otro es mucho más importante porque es más plata y es más riesgoso. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Acá, a partir del año 2014, para disimular la inflación, viene el Banco Central de Fábrega en ese momento, dice: yo voy a tomar plata del mercado y la voy a remunerar. Quédate tranquilo, vos quedate con los pesos, pero yo te los tomo y te pago intereses del 25% en ese momento. Después viene Sturzenegger y dice: no, acá hay peligro de inflación, voy a pagar cada vez más. Llegó a pagar 85 Sturzenegger, hasta que se fue, tuvo que renunciar. Es decir, la idea de que vos, pagando, vas a generar demanda sobre la moneda, pagando interés, no es demanda sobre la moneda, eso es la preferencia por un activo remunerado. Y de hecho, ese movimiento que se hace, que tiene por objetivo combatir la inflación, no combate la inflación, se desvaloriza tu moneda igual y encima te queda con deuda. Bueno, eso que está ahí, que mira todo el mundo, los 6,5, 7 billones de pesos, que hoy son más que la misma base monetaria, ¿están jugando o no están jugando la economía? ¿Son circulantes o no son circulantes? Yo digo que son circulantes porque todo el mundo lo tiene en mente. Y entonces, como todo el mundo lo tiene en mente, todo el mundo tiene miedo, los efectos sobre la economía ya están. Por eso que el dólar voló en los últimos años de 18 a 355 y en los últimos meses de 187 a 355, que este fue muy rápido, fueron 3 meses esto. De la última subida viene de 187 a 355. Ahora, ¿qué es 355? Es un número que yo ya tenía exacto desde 2 años antes. Cuando esto valía 90, yo dije: tenemos un objetivo que ya venía de antes, 211, ahí vamos a descansar y vamos a 355. Los números me dieron exactos. Entonces yo por eso hace 2 meses, cuando esto toca 355, digo: ya está, ahora es para abajo, como viene siendo, y además no solamente que es para abajo, sino que el momento para agarrar toda la deuda del ELIX y decir: vengan a buscar la plata, no se la renuevo más, era ahora. Porque ya tenías los efectos de las LELIX libres, las tenés en el precio. Pero bueno, vamos a suponer que mi teoría o es equivocada o nadie crea, y me pongas a mí al comando de la economía nacional. Yo te digo, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con los 7 billones de pesos del ELIX? Voy a hacer una pruebita en el mercado, porque vos vas jugando acá. ¿El próximo vencimiento cuánto es? ¿1,5 billones? Bueno, voy a decir: mire, yo no voy a renovar 1,5 billones, voy a renovar 1 billón nada más. O sea, 2/3. 1/3 lo pago. Toma, acá está la plata. Yo te tomo 1 billón nada más. ¿Y a qué tasa? Y la tasa no la voy a poner yo, la van a poner ustedes. La van a poner ustedes, yo voy a hacer un sistema holandés y le voy a decir: yo tomo entre 10 y 40%.
No, muy poco. Bueno, es muy poco, llévate la guita. Yo te pago entre 10 y 40%. Entonces van a venir todos a licitar por el sistema holandés y yo, Banco Central, me voy a obligar a retomar la tasa más alta, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es eso. Nada, lo que quiero decir es que hay que bajar la tasa y hay que bajar el stock. El objetivo es que esto desaparezca. Entonces, en lugar de hacerlo de un saque, lo hago en etapas. Y en 1 año, 2 años, ya esto lo disuelvo. Solamente con esta política anunciada, no hace falta que se haga. Con el mero anuncio, vos ya estás mandando una señal al mercado que no querés más cuasi fiscal. Y lo terminás, y entre el país entra en total normalidad. De todas maneras, yo te aseguro que lo peor que hay es seguir devengando intereses que encima ahora son intereses reales en términos de dólares, con el dólar planchado. Esto es el momento de cerrarlo definitivamente. En concreto, no le tengo miedo a la hiperinflación, no le tengo miedo a un desastre, porque los desastres ya han sucedido. La hiperinflación fracasó, no se dio, se podía haber dado en 2020, no se dio, está terminada esa posibilidad y la economía está creciendo, los activos se están recuperando, el déficit fiscal se va a cerrar solo por mayor recaudación y lo que tenemos que solucionar es el mercado de cambios, tenemos que solucionar lo que hablamos recién de las ELIX y 4 o 5 cosas más que son de naturaleza impositiva y Argentina no la para nadie. Espero que Rubinstein y Massa se aviven y que procedan. Sí. Este tema de Massa, de que está buscando inversiones y préstamos en el exterior, ¿cómo lo ves? ¿Positivo, negativo, bien, mal? No, es que no lo veo mal. Lo veo mal. O sea, yo no lo haría. No es lo que yo hubiera hecho. Pero bueno, que vaya y pida una guita, bueno, nada, que es pedila. Para mí es una pelotudez. El objetivo acá es desendeudarse, no endeudarse cada vez más. Vos tenés que aprovechar cuando estás fuerte para reducir deuda. Todo el mundo hace al revés la cosa, ¿no? Y además hay otra cosa, la típica frase, no tenemos reservas. Yo le digo, la verdad, a mí me parece una burrada económica eso. El Estado no tiene, ¿para qué tener reservas? En un mercado libre de cambio no te hacen falta reservas. ¿Para qué las querés? No es un asunto tuyo. Vos le comprás dólares al que los vende. Es decir, el importador le compra al exportador le vende al importador. El que entra a capital se lo vende al que saca capital. El turista que entra se lo vende al turista que sale. Todo junto, ¿no? No por secciones corporativas. Todo junto en la misma bolsa. Entonces, no es que ya no se opera más contra el Banco Central. No sé por qué nadie lo explica esto. Vos podés tener un sistema de cambio donde operás contra el Banco Central es la contraparte de todas las operaciones, y podés tener un sistema donde la gente se compra y se vende a divisas entre sí, que es lo que corresponde hacer y cómo funciona en todas partes del mundo. Nada, el país está equivocado con esto, todos, todo, el ministro de Economía, el viceministro de Economía, tienen buenas intenciones y les va a ir bien, reitero, les va a ir muy bien. La oposición, los comentaristas, los periodistas, nada, relájense, va todo bárbaro. Igual vos siempre has comentado, Carlos, tu posición en contra de los economistas técnicos o estas personas que siempre tienen los fundamentos para ver lo contrario que ves vos. Bueno, porque nadie ve la subida de Argentina. Nadie veía, escuchamos, yo cuando dije hace 2 meses, 3.55 es techo, vamos a 2.51. Dice, no, vos estás loco, porque va a venir inflación. Porque si hay, mirá, el razonamiento es así, si hay inflación tiene que subir el dólar. ¿Quién dijo esa pelotudez? O sea, no son capaces ni de ver la propia historia que han vivido. Quieren que les muestre una etapa enorme de cantidad de años donde vos tuviste inflación y no subió el dólar. Ustedes que están llenos de peronistas y kirchneristas, este Zoom, este Spaces o Twitch, mire, escuchen la fecha, desde julio del año 2005, julio del 2002, dólar a 3.96 pesos por un dólar, julio del 2002. Hasta julio del 2005, 3 años, el dólar bajó de 3.96 a 2.73. Y hubo inflación, de esos 3 años hubo inflación y mucha. Pero para peor, ¿saben cuándo volvió a superar el dólar? El 3.96 que tocó en el año 2002, recién en el año 2011. O sea, tuvo 9 años de crecimiento económico con inflación
bastante inflación, no es la de ahora, pero fuerte inflación, y el dólar no subió. El dólar no es una consecuencia de la desvalorización, la subida del dólar contra el peso no es una consecuencia de la inflación, no es algo matemático, depende cómo se mueva, no tiene nada que ver, porque por eso el país a veces se hace más caro en dólares y a veces se hace más barato en dólares. El destino ahora de Argentina es hacerse más caro en dólares, no más barato en dólares. Por eso ahora tenemos inflación nominal en pesos e inflación real en dólares. Y así tiene que pasar porque el país está subiendo. Carlos, desde mi punto te agradezco totalmente este trabajo que estás haciendo de sembrar optimismo, ya sea en la juventud o en la gente que en general te escucha, porque realmente es muy complicado en estos tiempos encontrar algún referente o alguien que tenga cierta influencia, que tenga este mismo tipo de pensamiento, que no sea el de la hiperinflación, el de emigrar hacia otro país o este tipo de cosas. Realmente es algo que se valora. Y la verdad, o sea, que los políticos sean tan depresivos no lo hace llamativo a uno. Igual te hago una pequeña aclaración. Esto lo digo porque lo pienso técnicamente, ¿eh? Además tiro buena onda, pero es una consecuencia del pensamiento mío. Si lo viera para abajo, te digo que lo veo para abajo, pero lo veo para arriba. Por eso, la cosa viene muy bien. Pero sos uno de los pocos que lo dice. Bueno, antes de... Perdóname que te digo la última aclaración. Sí. Yo analizo la economía y digo lo que pienso. Y además tengo un pensamiento político y vamos a suponer que tengo un interés político. Pero siempre lo dije por la televisión. Yo no estoy dispuesto a adecuar mi pensamiento económico a mis intereses políticos. Si lo veo para arriba, lo veo para arriba, aunque el gobierno no me guste. Y si lo veo para abajo, lo veo para abajo, aunque el gobierno me guste. ¿Entienden cómo es esto? Vos no podés mezclar algo científico de la economía con tus propios intereses. Y bueno, a veces tus propios intereses no te dejan ver la realidad, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que se jugó para abajo con Argentina en los últimos meses que se debe querer matar y no lo pueden reconocer. Pero bueno, es un fenómeno de mercado que lo veo siempre. Adelante. Sí, pero por eso mismo, Carlos, más allá de los intereses, me agrada este pensamiento. Gay Turtle en el chat de Twitch dice, no sabes lo que necesitaba escuchar eso, Carlos, relájense, va todo bárbaro, está todo bien, loco, no pasa nada, tirando buena onda en el chat. Teníamos entonces al compañero derecho que quería hablar. Compañero, desmuteate, hace tus preguntas, necesitamos escucharte. Bien, Carlos, veo por acá en el Space que hay muchos compañeros y compañeras estudiantes de Derecho y te quería, más que preguntar, pedirte que nos cuentes algo de tu etapa de estudiante en la Facultad de Derecho, qué te dejó, qué herramientas te brindó estudiar abogacía y que nos cuentes de tu militancia ahí en la UBA. No, bueno, es la facultad más política del país, ¿no? Derecho de la UBA. Vos tenés que pensar que todos los que están ahora en el gobierno o en la oposición son generación de 82-83. Los conozco a todos, al presidente, a todos. Creo que es algo muy valioso hacer política. Hoy di una charla en el Centro de Estudiantes, en el Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, y la presidenta, Victoria se llama de nombre, hizo la apología de la militancia política. Dijo, a la facultad y al colegio se va a hacer política. No es incompatible con el estudio. Eso es número uno. Número dos, yo tuve en parte, ver los efectos de la dictadura militar sobre la universidad, que fueron nefastos por la proscripción, ni hablar por los desaparecidos, que eso fue unos años antes que yo entre, ¿no? Todo el tema del terrorismo de Estado, ejercido entre el 66, en la noche de los bastones largos, esto fue con la Revolución Argentina, pero después, con el proceso ya era directamente boletear gente. Yo entré después de eso porque entré en el 79. Pero es muy interesante lo que se dio a partir del 81. Espontáneamente, distintos grupos de alumnos de distintas ideologías empezamos a armar pequeñas agrupaciones donde nos manifestábamos a través de volantes. Esos volantes vos no los podías repartir, por ejemplo, ponerte parado y repartirlo. Te agarraban y ibas preso. De hecho, yo estuve 8 horas detenido una vez porque me vieron no repartir volantes, me vieron tirar volantes, porque vos lo que hacías era
tirarlo como si fuera una bomba explosiva de volantes. Entonces entrabas a un aula y tirabas 50, y caían sobre los bancos, caían sobre el piso, y los alumnos lo levantaban, ¿no? Es decir, eso era la militancia clandestina. Después, en el 82, después de Malvinas, se liberó todo de hecho y después de derecho. Entonces empezamos a armar la reorganizadora del centro de estudiantes. Imagínense, después de 8 años, o sea, prácticamente 2 generaciones de estudiantes que no vieron la política, empezamos a armar. ¿Cómo se armaba? Bueno, reuniones en la facultad, pero también reuniones en partidos políticos. Un día en el Comité Radical, un día en el comité del Partido Comunista, que está en la calle Callao, y a sucesión. ¿Y quiénes iban? Y yo iba, yo decía que eso es liberal. Nosotros venimos a participar de la democracia. Además, el sistema DONT que rige desde entonces fue una idea mía, porque antes estaba el sistema del cociente, que en algunas facultades del interior está todavía. Entonces ahí pusimos el sistema DONT y toda una cantidad de reglamentos que fueron el basamento para armar las primeras elecciones de centro de estudiantes, que fueron en los años 82, 83, 84 y 85. Ya a partir de 85 se agregaron también las elecciones de los claustros, lo que son las elecciones de docentes, graduados y alumnos, y ahí participamos también. Y bueno, fue una etapa fabulosa. La última cosa que les quiero decir, el 83 fue muy importante, miren, fue un gran pacto democrático entre todos, fue un año de fiesta, se acababa la dictadura, todos cantábamos, bailamos, participamos de las elecciones y competíamos, pero a su vez estábamos festejando que la libertad y la democracia volvían a la Argentina. Poder votar, imagínate lo que es poder votar. No existía en ese momento el discurso antipolítico, no existía ustedes son la casta. Yo pienso, ustedes son la casta, lo pienso con el 83. Y los únicos que podían haber dicho ustedes son la casta eran los agentes de la dictadura caída. Porque al revés, se veía qué gran cosa la juventud haciendo política. ¿Entienden? Este tema es muy importante. Lo estoy viendo casi 40 años. Era la fiesta de la democracia. Miren, terminaron las primeras elecciones en la Facultad de Derecho. Yo participaba en todas. ¿Saben que hice una fiesta en mi casa? En mi casa de Villa Devoto, esta que les conté antes, que estaba frente al ferrocarril Urquiza, que después tomaba la línea B, Federico Lacroce, hasta Leandro N. Alem. Bueno, una fiesta en mi casa. ¿Qué hice, clérigo? Como 300 alumnos, como 300 compañeros de todas las agrupaciones vinieron. Fue una cosa espectacular. Y eso fue el 83, ¿no? Después, por supuesto, después se complica, nosotros empezamos a subir, y una cosa es tener una banca en un centro de estudiantes y otra cosa es ganarlo, ¿no? Nosotros ganamos 3 veces la Facultad de Derecho, ganamos 4 veces veterinaria, ganamos 4 veces ingeniería, ganamos arquitectura. Bueno, salimos segundos en un montón de facultades más. En algunos hubo fraude, pero bueno, acá estamos. Nada, era muy importante la política universitaria, ahora es mucho menos importante. Momento fabuloso. Hoy habías tuiteado una imagen que era como un cartel que decía maslatonismo o muerte, venceremos, y había como una M y una D. Bueno, estas son las cosas que yo no entiendo cómo pueden pasar. Yo, primero que nada, me invita el Buenos Aires. O sea, el Nacional Buenos Aires, que yo como lo tengo clasificado, imagínense, joda, bastión del marxismo internacional, lo menos que les puedo decir a Buenos Aires, ¿no? Me llama y me dice, el centro de estudiantes te quiere invitar, la presidenta del centro de estudiantes, bueno, voy. Entonces voy y me dice, no, la rectora te quiere saludar, muy amable la chica, espectacular. Entonces, bueno, estuve en el rectorado hablando con la presidenta, y con varios de los vocales del centro de estudiantes, y después voy al aula magna y veo unos pibes que tienen este cartel que dice maslatonismo o muerte venceremos, @lamallatón. Bueno, y este cartel está pegado en una cartelera de un hall ahí, no sé, ¿cómo puede ser? Yo no lo entiendo, pero bueno, esto está pasando. ¿Qué quieren que le diga? ¿No? Y en Twitter hemos visto demasiados compañeros desde el aboverismo y desde fuera del aboverismo que tienen una militancia maslatoniana, nada, impresionante. Están constantemente... Digamos para no comprender que es cultural. ¿Estamos? Claro. Es sencillamente una locura, totalmente. Bueno, amigos, escúchenme, está bien por ahora, ¿no? Nos vemos otro día, si les parece. Sí, no, está perfecto. Carlos. Por favor, Carlos, estuvo bárbaro y la verdad que agradecemos muchísimo tu participación desde ya.
Esto, bueno, para que de vuelta lo volvamos a repetir, esto estuvo siendo transmitido por Twitch, lo vamos a editar, o sea, lo vamos a subir, vamos a descargar el bot y después lo vamos a subir posiblemente a YouTube, vamos a ir haciendo recortes. Nada, creo, antes de terminar un poco de países filosóficos, si repasamos un poco los créditos, más que nada por agradecimiento. Sí. En la parte de, bueno, detrás de la sombra, haciendo toda la producción, está Bob Subte, que nos ordena. La verdad, un maestro de tras bambalinas. Rebordismo por ayudarnos con la facilitación, también una gran ordenadora. Un aplauso enorme. Tenemos a Suapa, Suapa haciéndose cargo de todo lo que es el Twitch, una transmisión impecable, la verdad. Y tenemos a, si no me equivoco, a Orozco Board, ayudando también con la moderación en el chat de Twitch. Bueno, yo acá al lado mío, no física, pero sí retóricamente, tengo acá Filosófico, que la verdad que estuvo siendo un crack de la moderación. Y bueno, nada, yo acá hosteando el space, la verdad. Carlos, muchísimas gracias, creo de parte de todos. Mil disculpas a quienes no pudieron hacer su pregunta, pero si no te molesta, Carlos, en otro momento, cuando vos lo dispongas, si te gustó el espacio, esto lo hacemos todos los lunes y estás más que invitado a sumarte cuando quieras. Escúcheme, yo les agradezco muchísimo la amabilidad, la atención, la calidad de las preguntas. Estoy siempre a disposición de la organización. Mucha suerte. Muchísimas gracias, Carlos, que tengas una buena noche. Gracias a todos. Cambio y fuera. Buena semana. Gracias. Adiós, Carlos. Bueno, compañeros. Creo que esto ha sido todo. Nos extendimos mucho más que lo que solemos hacer. La verdad que... Pará, antes de que digas lo que tengas que decir, hay alguno que tiene el micrófono prendido y se escucha doble, pero bueno, nada, que quiero comentarles que realmente esto para nosotros es un sueño, esto para nosotros es algo impresionante, me parece un gran logro para los agoberos en general, hacer un espacio y que terminemos hablando con Maslatón, que muchos lo llegamos a tener de referente. Nada, me gustaría compartir el logro como parte de la comunidad. Siento que esto va para mucho más, y por más que ahora la única cara que tengamos visible sea un cartel de cartón en una marcha que dice AGOB, realmente esto tiene un potencial enorme. Entonces, nada, compañeros, más que orgulloso de la comunidad que estamos armando. Quédense en el agoberismo, nosotros somos gente buena, nosotros somos gente copada, tenemos ideas políticas, gente de todos los palos, pero de alguna manera todos estamos acá por un objetivo en común, que es hacer a la Argentina grande otra vez, y yo creo que cada día se hace más claro. Así que bueno, con este speech emotivo me parece que cerramos. Completamente, sí, yo no puedo sumar... No puedo sumar tanto más de lo que acabas de decir, la verdad que muy, muy orgulloso y muy contento de quizás este sea uno de los primeros pasos para poder hacer algo así sostenidamente grosso con el agoberismo, así que me parece también muchas de las preguntas de militancia a Carlos fueron un poco orientadas a eso, ¿no? A también entender que tenemos una entidad, que estamos formando una entidad, que quizás lo que puede empezar como un divertimento puede tomar un lindo rumbo de militancia digital, de presencia, ¿viste? De formación de espacios, de formación de oportunidades, de capacitación. Ya lo hemos dicho, este miércoles tenemos la charla de hackers sobre protección de datos, estamos formulando cosas sobre derecho de institucionalización. Así que nada, la verdad, y otro agradecimiento que se nos escapó el gran Agob Metal, que siempre da una mano con las gráficas. La verdad, un maestro absoluto. Y bueno... Recordar entonces, me parece necesario recordar que todos los lunes, después de Maga, más o menos a las 11 de la noche, hacemos este space de 1 a 1 hora y media. Si se quedan manijas, vengan, nosotros lo hacemos siempre, estamos en este space, somos las mismas personas. Vengan, tienen su ciencia, tienen su data, nosotros lo queremos escuchar. Así que bueno, nada, cambio fuera entonces, compañeros, estamos para el repliegue. Exactamente, estamos para el repliegue. Obviamente las próximas ediciones van a ser mucho más participativas porque se nos suele dar por la dinámica, a menos que venga otro excelente invitado estrella, al cual no vamos a revelar hasta que tengamos la confirmación. No vamos a revelar nuestras propuestas, pero bueno, se vienen cosas. Exactamente, se vienen cositas. Nada, gente, muchísimas gracias por quedarse hasta el final, quienes se quedaron hasta el final. Les deseamos una excelente semana, un abrazo y los vemos en el siguiente After Maga, el lunes que viene. Nos vemos, hasta luego. Y sigue existiendo y tenemos la posibilidad de hablar. Nos veremos. Procedan, por favor. Proceda, compañero.